Buenas tardes, nosotros somos el grupo 2 que va a hablar hoy, somos del CAP Sud y bueno, somos Edu Struck, Ana, Ana y yo que soy Juancar y nos ha tutorizado Nuria Porta, ¿vale? Entonces, bueno, os vamos a hablar de urgencias extrahospitalarias de diferentes casos clínicos, ¿vale? Entonces, bueno, el índice sería un poco este y eso, vamos a comentar un poco lo que sería una primera actuación antes de llegar a un ambiente hospitalario, ¿vale? Entonces, bueno, empiezo yo, ¿vale? En el caso clínico que os comento, lo que nos encontramos es andando por la calle a una señora de 65 años que de repente se desploma delante de nosotros, ¿vale? Entonces la acompaña a su hijo, que es un poco quien nos cuenta cuando le preguntamos, que es diabética y toma una medicación que no sabe muy bien precisarnos para temas de la tensión y para aclarar la sangre, nos cuenta, por una arritmia que tuvo en el pasado, ¿vale? También nos dice así de pasada que su madre no es muy constante con la medicación. Vale, entonces nos niega hábitos tóxicos también. En este primer caso, yo ahora os pregunto, ¿qué haríais si os encontráis ante esta situación? Por si alguien quiere decir algo. Sin herramientas médicas. Tú vas paseando por la calle y te encuentras pues esto, ¿no? Vale, vale, bien. Ver si respiras, si no, ¿no? Claro, vale. Bueno, paso, entonces. Bien. Lo primero sería, y veréis que lo repetiremos mucho a lo largo de la presentación, el ABCD, ¿no? O sea, comprobar la vía aérea, si respira, si tiene pulso, si no, y después el D, que sería la parte neurológica, y el E, el entorno, que esté en un entorno seguro, que yo de esto hablaré un poco menos, me centraré más en el A, B y el C, ¿no? Entonces, bueno, en base a esto, pues establecemos un algoritmo. En el supuesto de que veamos que la paciente, no, en este caso, no respira y no tiene pulso, o sea que hay ausencia de signos vitales, lo que haremos será, importante, pedir ayuda, lo primero, ¿no? Y después comenzar con la maniobra de RCP. Entonces, bueno, os he dejado aquí el algoritmo un poco para que recordemos, ¿vale? Lo veis ahí, simplemente dos cosas. Bueno, la primera ya desde hace tiempo, actualmente se le da mucha más importancia a la circulación que al tema respiratorio, entonces en un supuesto de que estemos nosotros solos o lo que sea, pues primarían las compresiones sobre las ventilaciones y esto además ahora en las guías del año pasado, con el tema del COVID también se le dio todavía menos importancia y se ha valorado más pues, las compresiones, ¿vale? En el otro supuesto, que si hay signos vitales, el protocolo sería pedir ayuda, colocar en posición lateral de seguridad y ya podríamos empezar a intentar intuir pues, las causas, ¿no?, que nos han llevado a esta situación. Os dejo aquí también lo que serían los pasos para colocar a un paciente en posición lateral de seguridad, ¿vale? Que es importante. Bien, entonces, en nuestro caso, la señora está inconsciente, pero le palpamos pulsos y vemos que está taquicárdica, pero está apneica, es decir, tiene pulsos y respira, ¿vale? Neurológicamente, pupilas isocóricas y reflejo pupilar conservado. Ya nos habían negado hábitos tóxicos, pero bueno, lo miramos. Entonces nos encontramos en la primera situación del algoritmo que veíamos previamente. Llamamos al 061 bien al 112, colocamos en posición lateral de seguridad y pensamos causas que hayan podido desembocar en eso. De repente, en este caso que os presento, la señora recobra la conciencia y nosotros pensamos qué ha podido pasar, ¿vale? Entonces, a este respecto, bueno, os iba a preguntar, que ya lo habéis visto, pero ¿qué pensabais que podía haber pasado? O sea, si a alguien se le ocurre algo, si queréis comentar alguna cosa. Bueno, pasa. Vale, pues en este caso establecemos una tabla con dos tipos de causas diferentes, ¿vale? Por un lado estarían las causas no cardíacas y por otro las que sí lo son. O sea, sobre todo al llegar al hospital, la orientación diagnóstica nos hará pues, pensar en una gravedad diferente en función de lo que pensemos y en solicitar unas pruebas distintas, ¿no? La más frecuente, el síncope vasovagal dentro de las causas no cardíacas, ¿vale? En, en el caso de Nuestra Señora, pues cuando recobra la conciencia, la orientamos un poco y demás, nos comenta que el día anterior no se había acordado de tomarse la pastilla de la tensión y entonces el día antes de salir a pasear se tomó una doble, o sea, se sobremedicó y por tanto pues
fue lo que desembocó en esto, ¿vale? Entonces, bueno, nada, simplemente, y ya acabo, mensaje importante para llevarse para casa, la importancia del ABCDE, sobre el que reincidiremos y comentarán ahora también mis compañeros más. Importancia de solicitar ayuda, recordarnos los teléfonos, la posición lateral de seguridad y los pasos que veíamos para colocar a nuestro paciente en esta posición, y un poco pues tener siempre presente esto, ¿no? La diferencia entre las causas cardíacas versus las que no lo son. En el supuesto de que la paciente, como ha sido el caso que os he presentado ahora, se recupera la conciencia de forma, pues eso, sin hacer nada, pues es importante no levantar demasiado rápido a la paciente, ¿vale? O sea, porque puede volver a ocurrir, o sea, es fácil que recidive. Entonces, bueno, aunque ellos suelen querer, ya estoy bien, bueno, pues con calma y seguimos esperando, ¿vale? Y ahora continúan mis compañeros con el resto de casos clínicos. Bueno, vamos a con el caso clínico 2. Yo os voy a trasladar a otro sitio. Ahora imaginaos que estáis en vuestra rotación rural, en la Vall d'Aran, en un pueblo perdido de la mano de Dios, en un CAP súper pequeño. Y os llaman porque han encontrado un hombre en la plaza del pueblo que ni les contesta ni se mueve y lo dan por muerto. Nosotros, como somos los que estamos más cercanos y el SEM tardó lo suyo, vamos para allá con nuestro maletín. Poquitas cosas llevamos, pero algo llevamos. A nuestra llegada tenemos un paciente que se encuentra tumbado en el suelo, parece un hombre joven, diremos, de unos 35 o 40 años, que sí que está abrigado, pero está inmóvil y a la voz no nos responde, ¿vale? Imaginaos que estamos en una plaza, hace fría, estamos a -2 grados, pero bueno, está un poquito resguardado y el viento no le da. Vamos para allá, lo zarandeamos un poco y el hombre sí que empieza a responder, ¿no? Dice que, bueno, que empieza a hablar, que es una fiesta, que algo, bueno, algo de alcohol se huele. Entonces, ¿qué empezamos? ¿Qué es lo que hemos dicho? ¿Qué es lo primero que haremos de evaluación? El A, B, culleras, C, D, ¿vale? Venga, pues vamos allá. En este hombre que nos está hablando, parece que está respirando y hablando, por tanto, la vía aérea y la respiración parece que bien, pero cuando nos paramos a contar la respiración está con una bradipnea de 9 respiraciones por minuto, ¿vale? Un poquito bajo. Tendría que estar encima de 12 como el mínimo. Y se nos ocurre poner el saturador. ¿Creéis que una saturación de 78% nos lo creemos en este hombre? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos en un ambiente muy frío, entonces el saturador poquita cosa nos va a servir por ahora. Vale, vamos a la circulación. Sacamos en nuestro tensiómetro, pero no nos funciona. ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos suponer una tensión? ¿A alguien se le ocurre? Pulsos, exacto, perfecto, ¿vale? Hay una concordancia para que os tengáis una idea, por si este caso os lo encontráis en medio de la montaña o con vuestros amigos, y es, si tenemos presencia de pulso cariotidio, estamos en una sistólica mínima de 60, los femorales de 70 y los radiales, que normalmente son los más fáciles de encontrar, de 80, que es el caso de este chico, ¿vale? Encontramos una sistólica mínima de 80, o sea que estabilidad hemodinámica mínima tenemos, a una frecuencia de 45, por lo tanto, más o menos estamos bien, ¿vale? Coloración pálido, cianótico, sobre todo partes sacras, ¿eh? No hay hemorragias, lo giramos, recordamos que los pacientes también tienen espalda, aunque lo encontremos de frente, ¿eh? Y no tiembla, que eso también es algo que nos tiene que llamar la atención porque a -2 todos nosotros estaríamos temblando como los comás, ¿vale? D, sería lo neurológico, está lentecido, pero bueno, parece que nos está hablando, ¿no? Un poco de consciente, recuerda fiesta, bien. Pero nos fijamos que tienen midriáticas las pupilas. ¿Podría ser por alcohol? Sí. ¿Podría ser algo más? Veremos. Y el E sería prevenir, ¿no? Prevenir seguridad del entorno y prevenir la hipotermia. Vaya, vamos un poco tarde, ¿no? Porque este paciente probablemente lo que tiene que es una hipotermia, correcto. Entonces, así, rápido, clasificación de hipotermia, no entraré, lo tenéis aquí en grados, ¿vale? Pero diremos que por debajo de 32 empieza a estar la cosa un poquito, sí, pachucho. Exacto, me ha gustado la palabra. Entonces, si el termómetro realmente para tener temperatura central tendríamos que meterlo por el recto, por el tímpano o el esófago. La mayoría de veces esto no lo haremos en medio de la calle, en la montaña, en ningún sitio. Cosas que podemos tener nosotros sin ningún otro medio. Mirar al paciente. Esta escalera que veis aquí abajo es lo que se llama escala de Suiza, que utilizan los montañistas, ¿vale? Los rescatistas, y básicamente se basa. ¿Tiene un buen nivel de conciencia y tiembla? Bien, es una hipotermia leve. Recordad que el temblar es una de las primeras cosas que hace el cuerpo para retener el calor y fabricarlo, ¿vale? ¿Que mantiene la conciencia pero ya no tiembla? Cuidado, empezamos a estar un poco tocados, ¿vale? Sería una hipotermia moderado. ¿Que pierde la conciencia y no tiembla pero aún hay signos vitales? Estamos grado 3, que estaría casi moderado grave, y si no hay signos vitales, distinguir la verdad entre grado 4 y 5 es muy complicado, no entraremos, pero vamos mal, ¿vale? En nuestro caso, mirad la exploración física, ¿cómo está nuestro paciente? ¿En qué tipo de hipotermia lo pondríais? ¿Qué es? ¿El 2 sería una?
Moderada, muy bien, muy bien. Vale, estamos en hipotermia moderada. ¿Qué hacemos? Tenemos que empezar a hacer cosas, ¿vale? Monitorización, si podemos con lo que tenemos, ¿vale? Repetir el ABCDE todo el rato. Pensad que el paciente no es estático, es cambiante, ¿vale? Según la situación. Entonces, entorno, si podemos sacar, si hemos venido con un coche, por ejemplo, ponerlo en un entorno más cálido y protegido. Si tiene ropa húmeda, quitarla. Hidratación, súper importante. Todo paciente hipotérmico, por definición, está deshidratado. ¿Por qué? ¿Qué hacemos cuando estamos hipotérmicos? ¿Qué hace el cuerpo? Aparte de temblar, vasoconstruye que las partes sacras, ¿no? Lo que interesa es que la sangre nos vaya a proteger los órganos. Por lo tanto, sube la volemia aquí. El cerebro, ¿qué nos dice? Que tenemos mucha volemia. Inhibe la hormona antidiurética. Si inhibe la hormona antidiurética, ¿qué haremos? Mear como condenados, ¿vale? Nos deshidratamos, estamos secos. Paciente hipotérmico, paciente deshidratado, ¿sí? No entramos en electro porque probablemente en el caso de una rotación rural no llevaremos un electro encima, pero es muy típico que con la hipotermia tengamos alteraciones del corazón, ¿vale? Arritmias que la mayoría de veces se corrigen cuando estamos calientes, o sea que si lo ponemos en un entorno caliente probablemente mejorará, ¿sí? Y empezamos con el recalentamiento. Hay distintos tipos, pero básicamente lo que tendremos ahí son mantas, aire caliente del coche, si puede beber, porque lo vemos bien de conciencia, que beba cosas calientes. Vale, en nuestro caso lo ponemos en el coche que habíamos venido de la rotación rural y lo tapamos entero, de pies a cabeza. Y de golpe el paciente que nosotros vamos revalorando la ABCD empieza a bajar la tensión, empiezan a bajar las pulsaciones. ¿Qué hemos hecho mal? Hay algo que hemos hecho mal, chicos. Aquí ha habido una cosa que me gusta. Empezar por las partes sacras. Graso, error. Esto es muy importante, chicos. Si os encontráis un paciente con hipotermia, nunca empezar por las partes sacras o no empezar a la vez, ¿vale? ¿Por qué? Hemos dicho que se han vasoconstruido las partes sacras. La poca sangre que quede ahí estará mucho más fría y súper acidótica. Si lo recalentamos de golpe, ¿qué pasa? La sangre vuelve a fluir. Se congela más, nos ponemos más acidóticos, ¿vale? Entonces, lo más importante para prevenir esto, ¿qué sería? Empezar a calentar lo de arriba y poco a poco, no hace falta incluso que lo hacemos nosotros y a la hora en el hospital, hacer las partes sacras, ¿vale? ¿Sí? Entonces, este paciente había bebido alcohol probablemente, pero si es un paciente inconsciente y no sabemos qué hacer, recordar los antídotos más frecuentes, ¿no? La tiamina y la glucosa en el caso del alcohol. Si no sabemos qué se ha tomado, tenemos la naloxona y el flumacenilo como seguros, ¿vale? Entonces, ideas claras para llevarte a casa. ABCD, ABCD y ABCD. El paciente puede cambiar en cualquier momento. Monitorizar, proteger e hidratar. Recordad, el paciente hipotérmico está deshidratado. Y empezar el recalentamiento por no dónde empezaréis, al menos. Zonas sacras, correcto. Y lo más importante, aunque parezca un poco gore, una persona no está muerta hasta que está caliente muerta. ¿Vale? Como dato curioso, el paciente que más aguantó, ¿vale? Haciendo RCP, venía con grados central de 13,7 grados, ¿vale? Estuvieron hasta que lo recuperaron 35 grados haciendo la RCP y ese paciente sobrevivió. O sea, quedaros con eso. La RCP, si este paciente se nos parara, no paréis hasta que esté caliente, ¿vale? Pues vamos con el siguiente. Muy bien, vamos al polo opuesto. Ahora vamos a hablar de quemaduras. Nos encontramos en el CAP de Rubí haciendo una guardia y llega una mujer que ha tenido un accidente domiciliario y se ha vertido agua hirviendo en la mano mientras cocinaba. Entonces nos encontramos a una persona que no tiene antecedentes, ninguna patología de interés, no tiene alergias a medicamentos desconocidas y no tiene tampoco ningún tratamiento habitual. Tiene el calendario vacunal al día. Entonces, ¿qué haríamos ante cualquier paciente quemado? Pues lo mismo que han dicho mis compañeros, lo importante es el ABCDE. En el paciente quemado, en el ABC, es importante la evaluación de la afectación de vías respiratorias. Importante si tiene esputo carbonáceo, si tiene quemaduras faciales o a nivel de cuello, si vemos que tiene un cambio en la tonalidad de la voz. Para si precisaría una intubación precoz. También importante a la hora de valorar la circulación, coger 2 vías periféricas de gran calibre para la reposición volumétrica, hablando siempre del gran quemado. Posteriormente, también importante, el paciente quemado tiene una gran pérdida, el gran quemado sobre todo una gran pérdida de temperatura corporal. Entonces hay que tapar a los pacientes. En caso de que hubiese sido en quemaduras de pequeño tamaño, ¿qué es lo que habría que hacer? Enfriar la zona con agua fría, agua corriente, o bien con suero fisiológico si tuviéramos a mano.
El tratamiento de las heridas nunca debe retrasar la estabilización del paciente, aunque sean heridas muy llamativas, unas quemaduras muy importantes. En cuanto a la valoración secundaria, ya sí entraríamos dentro de lo que viene siendo la lesión. Importante saber la edad del paciente con el que nos encontramos, si es un paciente pediátrico o si es un paciente muy anciano, pues bueno, puede tener más complicaciones. También si hay lesiones asociadas, si la quemadura se asocia a traumas o bueno, la patología médica de base que se encuentre. El agente causal, importante, no todas las quemaduras son iguales, puede ser líquidas, por líquido, en este caso caliente, sólido caliente, por llama, eléctricas, por frío también. La extensión, para la valoración de la extensión utilizamos sobre todo bueno, la regla de Wallace o la regla del 9, que todos las conoceréis, y la regla de la palma de la mano, que se utiliza sobre todo en pediatría. Luego también bueno, los grados de profundidad. Volvamos a nuestro caso y nos encontramos con esta imagen. Bueno, ¿qué veis? ¿Qué os llama la atención de esta imagen? Bueno, vemos que tiene quemada el dorso de la mano, no solo, o sea, no es la totalidad de la mano, solo el dorso de la mano. Encontramos también vesículas turgentes, intactas, ¿no? Y una de ellas, pues, vemos que se ha explotado, entonces podemos ver el fondo, ¿no? El lecho de la herida, que vemos que es un lecho que está rosado. Eso es buena señal. ¿Qué hubiese pasado si hubiese quemado no solo el dorso, sino la totalidad de la mano? Bueno, las quemaduras producen una edematización de la zona, por tanto, podría haberse comprometida la perfusión capilar distal y producir un síndrome compartimental. Entonces, eso ya sería una emergencia médica. Bueno, en este caso, lo que habría que hacer sería desbridar las vesículas, limpiar bien la zona. Una vez, bueno, este es el tipo de quemadura que tenemos aquí, sería una quemadura de segundo grado superficial. En estas quemaduras de segundo grado superficial encontramos que la afectación, el dolor es muy importante en estas heridas. Entonces, esta es una vez ya limpiada la zona. Con suero fisiológico, en un ambiente más aséptico posible. ¿Cómo curaríais esta herida? Hay que tener en cuenta que las quemaduras tienen una alta susceptibilidad de infección. Se utiliza sobre todo la plata, como todos conocemos el silvederma, ¿no? En este caso nos encontramos en una herida que es bastante exudativa. Entonces podríamos poner, por ejemplo, acuacelplata. El acuacelplata, importante, puede permanecer en el lecho de la herida durante 15 días. No hace falta retirarlo en cada cura. El silvederma sí que es cierto que precisaría una cura diaria. A la hora del vendaje, este tipo de... Bueno, aquí tenemos los tipos de apósitos que podríamos utilizar dependiendo pues, de la gestión del exudado que queramos tener. El tipo de vendaje, importante. Vendar cada dedo por separado. También sería interesante que la punta de los dedos pudiéramos dejarlos libres para la valoración de la perfusión capilar, para valorar la circulación. ¿Ante qué casos deberíamos derivar una quemadura a una unidad de quemados? Bueno, pues ante quemaduras de primer grado que superen una superficie corporal quemada mayor del 25%, de segundo mayor del 20% y del tercero mayor del 10%. También, por ejemplo, quemaduras en manos, en pies, en cara, que puedan complicarse también. Y aquellas quemaduras que vemos pues, que en el CAP no tenemos una evolución favorable, pues entonces tendríamos que derivar esta herida. Bueno, ahora ya hemos aprendido un poquito de todo y ahora vamos a proceder a hacer urgencias en vuelos comerciales. Yo sobre todo me voy a centrar en qué herramientas o utensilios tendríamos en un vuelo comercial. Antes de nada, voy a poner un poquito a prueba con 2 preguntas. La primera es, nos encontramos en un vuelo de Barcelona a Londres y un paciente de 52 años refiere que tiene una sensación de disnea y dolor en el tórax de inicio súbito. Entonces, ¿de qué material dispondríamos en un avión? A, solamente un botiquín de primeros auxilios, ya que no es un vuelo internacional, un DEA, un botiquín médico de emergencias, o tanto un botiquín médico de emergencias como un DEA. La D, ¿no? Cuanto más mejor, ¿no? Pues sí, la respuesta es, bueno, depende, ¿vale? Luego os lo explicaré.
Y la segunda sería, ¿de dónde consideráis que el paciente debe ser atendido? A, en el asiento propio del paciente, que todo el mundo se entere, ¿no? Tumbado en el pasillo, que también todo el mundo lo vea, o trasladado a una zona de tripulación de cabina, que tienes más intimidad, ¿no? ¿Te parece? O en la cabina del avión. Entonces diríamos la C, ¿no? Pues no, también es bueno, vale, depende, ¿vale? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pues en el año 2018 hubo 4.200 millones de pasajeros en vuelos, ¿vale? Y en el 2019, según AENA, hubo más de 275.000 pasajeros. Esto se convierte en una incidencia de 15 y 20 urgencias por millón de pasajeros y una tasa de mortalidad entre un 0,1 y un 1 por millón de pasajeros. ¿Qué debemos tener en cuenta? Debemos tener en cuenta el espacio ya que es reducido, que hablaremos de que en teoría, si se puede, se debe atender al paciente en el asiento, ya que hemos de tener en cuenta la fisiología del vuelo y la duración, el tiempo meteorológico, ya que no es igual atender a un paciente con turbulencias sin turbulencias, y el material, que es muy limitado. De los aspectos médico-legales, hay que decir que la normativa del avión viene restringida según el avión es de qué país es, pero bueno, en España está recogido en el Código Penal que deberíamos prestar asistencia médica, aparte de la obligación ética. Bueno. Y esto como dato curioso, que la desviación del vuelo siempre recae en el capitán del avión, nunca en nosotros, ¿vale? Que esto es un poco de controversia, sino que esto hay que tenerlo en cuenta. Como recomendaciones generales, primero me voy a centrar en la parte de abajo. Nuestra actitud de anamnesis para la evaluación física nunca debe variar, como hacemos en urgencias o en el CAP. Lo único que está restringido es por el espacio y el material. Es muy importante presentarte profesionalmente, ya si eres médico, sanitario, enfermero, auxiliar de enfermería, ante varios profesionales. Le ha de liderar la urgencia el profesional más entrenado, ¿vale? Siempre lo que hemos hablado, si se puede valorar al paciente en el asiento, valorar la necesidad de un traductor, y luego hablaremos un poquito del botiquín, y luego siempre recordar que todo vuelo tiene asistencia sanitaria en tierra, que la podéis pedir en cualquier momento, ¿vale? Bueno, el botiquín, como podéis ver, la Organización de Aviación Civil Internacional no se ha puesto de acuerdo, ¿vale? Y lo que dice es que cada avión debe contar con un material médico adecuado, sin especificar la cantidad, ni el número, ni nada, ¿vale? Y esto recae en cada aerolínea, pero actualmente en la mayoría de vuelos deberíamos tener el BPA, que es botiquín de primeros auxilios, un botiquín de emergencias médicas y un DEA, ¿vale? Hay que decir que el botiquín de primeros auxilios lo puede utilizar cualquier ciudadano y el botiquín de emergencias médicas lo puede utilizar un médico, ¿vale? Que están precintados y tienen la fecha de caducidad y la fecha de revisión de toda la medicación. Del botiquín de primeros auxilios, como podéis ver, pues tendréis vendas, gasas, tijeras, cintas, pinzas, también medicación habitual que podríamos tener en casa, como antiácidos, analgésicos. Como podéis ver, no hablo de ningún nombre en específico, ya que son adecuados para la situación. Como podéis ver, y en un botiquín de emergencias médicas, pues tenemos ya pues un esfingómetro sin mercurio por el tema de la altitud, un estetoscopio, kit de poner vías periféricas, equipo de intubación, y luego ya medicación más específica como la intramuscular, sedantes, anticonvulsivantes, antiarrítmicos, ¿vale? Sueros fisiológicos y demás. Y se me ha escapado. Bueno, la urgencia más frecuente es el síncope, ¿vale? Que es recordar el ABCD, ABCDE y la hipoglucemia, ¿vale? Que hemos de valorar siempre, ¿vale? Y recordar que siempre tenéis un equipo en tierra de sanitarios que os puede prestar ayuda en cualquier momento. Luego, en síntomas más frecuentes tenemos síntomas gastrointestinales que representarían un 15% de las urgencias. Recordar siempre valorar una exploración física abdominal correcta, siempre para descartar abdomen en tabla o sangrado intestinal o irritación intestinal. De los traumatismos representan el 5%, pero siempre son lesiones leves, ya que son equipaje de mano y que son contusiones que se pueden visitar o atender en tierra o en el sitio de destino. Y ante la sospecha de una fractura, aunque parezca raro, lo que se recomienda es que cojáis revistas y las envolváis
alrededor del brazo para intentar hacer una fijación, ¿vale? Los síntomas cardiovasculares, recordad que si tenéis el DEA, poner el DEA, y tenemos la aspirina de 300, o si tenemos tensiones por encima de 100, que tenemos la nitroglicerina. De la parada cardiorrespiratoria, recordad el DEA y la RCP que ya hemos comentado antes. Y en el tercer ciclo, administrar la adrenalina, si tenemos vía periférica. ¿Vale? Luego, del distrés respiratorio, sobre todo me centro en que siempre preguntar si ha hecho submarinismo en las 12 o 24 horas previas para pensar en una embolia venosa o una embolia arterial. ¿Vale? La embolia venosa, pues obtendríamos la auscultación en un murmullo en rueda de molino, taquipnea, taquicardia, bradicardia, subcrepitantes. En cambio, en una embolia cerebral depende. Si es en el cerebro, pues tendríamos un coma, en el corazón un paro cardíaco, crepitación sobre todo en clavículas, ¿vale? Y una piel lidoreticularis. En el ictus siempre hace la escala NIS, que esto sí que sería un criterio de desviación emergente. Y la convulsión, recordad que tenemos benzodiazepinas, tanto parenterales, nasales o rectales. Se recomienda que el paciente se tome una dosis extra de su medicación habitual si tiene antecedentes de epilepsia, ¿vale? Y luego, del abuso de drogas, recordar que tenemos los opiáceos, tendríamos que tener la naloxona, y en la ingesta de estimulantes se recomienda observar e hidratar y valorar el más menos las benzodiazepinas. Y este es mi favorito. En urgencias obstétricas sería en actitud expectante si tenemos un sangrado menor de una compresa por hora, y si tenemos un trabajo muy activo, un sangrado vaginal muy importante, ponerte en contacto con el médico de tierra y valorar la desviación del avión. Y nada, muchas gracias y feliz vuelo.